Las cartas estarían echadas, donde Vegeta tendría una batalla contra su padre, el cual no parecía tener un límite definido. Dentro de todo, las batallas entre estos con los avatares de la inexistencia eran todas iguales, debido a que estos se equiparaban a sus poderes constantemente. Vegeta no entendería por qué demonios no podía subyugar al rey, dado que este en teoría debía ser infinidades de veces menos poderoso que él. El rey Vegeta diría que era bastante ingenuo, pues aún trataba de dimensionar cualquier adversidad comparándola a poder puro. Llegados a este punto, el poder como tal importaba poco y nada. Este comenzaría a ver cómo su existencia comenzaría a corromperse lentamente, como si la misma se tratara de un trozo de papel. Vegeta podría contrarrestar esto de momento, dado que su infinidad provenía de las esferas infernales. Es decir, un tipo de poder que podía hacerlo absolutamente todo. Pero, ¿cómo demonios podía derrotar a algo hecho de inexistencia? En ello un corte existencial iría en dirección a estos, siendo Trunks quien finalmente llegaría diciendo que finalmente lo había encontrado. Vegeta quedaría sin palabras al ver a su hijo, pero de inmediato también atribuiría que este podría ser un avatar de la inexistencia. Este decidiría destruirlo para manipular su existencia, a lo que Trunks diría que se detuviera. Si lo eliminaba en este contexto, probablemente jamás podría regresar al estar en un plano diferente. La arremetida del rey Vegeta continuaría, donde este querría acercarse lo más posible a Vegeta. La intención de este, desconocida. Vegeta preguntaría qué demonios estaba pasando, y cómo es que estaba vivo. Trunks le explicaría la situación a su padre, así Vegeta entendiendo que Kakaroto seguía vivo en la segunda existencia y que los demás probablemente estaban en otros planos existenciales diferentes. Era más complicado de lo que hubiera creído. Eso sí, Trunks le diría que no tenía ni la más mínima idea de cómo regresar a la segunda existencia de momento. Lo que sí entendía, y era importante comentarlo, era lo que buscaba la inexistencia. Esta lo que quería era contaminar el núcleo de poder infinito de cada uno para potenciarse en cada plano existencial. En su caso, quería llegar a las esferas infernales para apoderarse de su potencial. Además, según lo que había visto con el señor Goku, la inexistencia no podía destruirse. Todos los guerreros que habían optado por acompañar a Irina habían llegado a sus destinos, los cuales eran los nuevos omnipotentes. En medio de la batalla existencial que tenían Goku y Evil Goku Mystic 5, habría una pequeña pausa gracias al Goku original. Este tendría una especie de epifanía, en la cual gracias a la energía proporcionada a estos, sentiría una conexión con los demás omnipotentes. Esto no era cosa menor, pues Goku sabía que cada hecho en este momento, por pequeño que fuese, tenía un inmenso significado. Al toparse con las demás omnipotencias, este sería transportado a aquel momento en donde conoció a Damu y Yamoshi en el Infierno 1. En ese punto, en donde finalmente recuperaría su alma completa pudiendo verlos a los ojos enterándose de su historia y pasado, este vería en su poder primordial cómo se había gestado. Esto que estaban viviendo ya se había repetido en el pasado. Un montón de masas de energía infinita e inagotable peleando entre sí, las cuales a medida que pasaban las eras se iban asimilando mutuamente. La diferencia es que éstas lo hacían de manera inconsciente, mientras que ellos en teoría eran seres pensantes. La respuesta estaba allí, en conocer esta historia que no permitió el advenimiento de catástrofes como esta. Había que volver las omnipotencias una sola otra vez, y era por ello que Damu y Yamoshi la habían repartido entre estos. Ahora, ¿cómo demonios podía hacer que estos volvieran a estar juntos en una misma existencia si cada uno estaba en una diferente? Goku entendería que de alguna u otra forma la historia estaba condenada a repetirse constantemente, pues el cómo lograr esto muy probablemente estaba en algún detalle que se le escapaba. Una parte de toda esta historia que ni siquiera él conocía. Pero ¿qué demonios podía ser? Irina le diría a Zaiko todo lo que debía saber de la inexistencia. Este no podía destruirla o eliminarla, pues no podía eliminar un concepto primordial con poder bruto. Estos tenían que volver lo más pronto posible a la segunda existencia, pero no sin antes encontrar al resto. Omega diría que era interesante hasta dónde podían llegar los conocimientos de simples mortales. De verdad se habían esmerado bastante. Irina le diría a Zaiko que, como le había dicho, ese era sí era Omega, aunque estaba manipulado por algo que no era él. Por lo tanto, aún podía comunicarse con el verdadero Omega, solo que debía saber reconocer qué cosas de las que le decía eran reales y cuáles eran mentira. Zaiko comenzaría a sentir cada vez más seguridad gracias a las palabras de Irina, yendo tras Omega para tratar de sacar la información que necesitaba.
Omega era el ser que seguramente poseía la inteligencia más vasta del multiverso. Esto gracias a que él mismo lo vio nacer prácticamente. Zaiko le diría que si quedaba algo de él por allí, que por favor le dijera cuál era el fin que debía seguir ahora. No importaba si tenía que morir al final como lo hizo él. Solo quería saber el propósito del nuevo Omega. Omega le diría que ya se lo había dicho. Era algo que él tenía que encontrar por sí mismo, pues nadie más que él lo comprendería. En su caso, esperó eternidades para cumplir ese destino, por lo que no fuese impaciente. Zaiko diría que evidentemente, pero a diferencia de él, Omega siempre tuvo la puerta del infierno 1 allí para remarcarle su camino. Cosa que él no tenía. Omega se detendría nuevamente, preguntándole si estaba seguro de ello. Irina trataría de intervenir, diciendo que eso era una vil mentira. Ni siquiera estaban en la misma existencia como para decir que había un indicio de ese fin. Zaiko lo pensaría detenidamente, comentando que quizás sí que tenía razón. Pero era tan complicado de asumir, que jamás le pasó por la mente que fuese eso. Era tan complicado, que al final se hacía extremadamente simple. Gohan estaría pasándolo realmente mal, pues no tendría forma de defenderse de las arremetidas del 20 Supremo. Este diría que no tenía absolutamente nada que ver con aquella batalla que tuvieron en el torneo. Este Saiyajin Supremo era despiadado y brutal. Pero jamás dejaría la esperanza de conectar con él mismo. Gohan diría que aún después de toda la supremacía, del poder infinito y demás, aún seguía siendo mortal. Necesitaba recobrar la conciencia que lo mantenía siendo un simple Saiyajin más. Gohan, en una jugada astuta, utilizaría la teletransportación para ir en dirección del Dark Minus, logrando que el 20 Supremo se fijase en este una vez más. Maldita sea, era más complicado de lo que parecía hablar con ese sujeto. Serían las palabras que saldrían del hijo de Goku, pues no encontraba raciocinio en ese Saiyajin. No obstante, estaba a punto de acontecer algo que estaría por dar un gran vuelco a toda esta situación. Finalmente estaría Takama, quien irónicamente sería el más tranquilo de todos en esta situación. Este, a diferencia del resto, sí que sabría cómo funcionaba la inexistencia, y entendía que ésta buscaba corromper todo motor de poder infinito. En ese caso, tenía sentido que su existencia fuese tan plana. La inexistencia buscaba aislarlo de alguna manera, dado que no podía corromper su poder vacío. Ahora lo entendía mejor. Broly diría que tenía bastante sentido, en ese caso Takama era realmente importante en esta ecuación, aunque no lo pareciera. De hecho, tal cual Goku, estos se estarían dando cuenta de muchas cosas, y de cómo cada uno era importante a su manera en todo este cataclismo. Solo hacía falta hilar los puntos a partir de ahora.